En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Buen día. Con la bendición de Dios, ingresamos al estudio de la lección 5. Jesús, el dador del descanso. Hasta aquí venimos estudiando el libro de Hebreos en los capítulos 1 y 2. ¿Qué hemos encontrado en los capítulos 1 y 2 de Hebreos? La preeminencia de Cristo como gobernante divino y libertador de su pueblo. Y ahora, en Hebreos 3 y 4, se nos muestra la superioridad de Jesús sobre Moisés y Josué como el líder divino que ofrece descanso a cada uno de sus hijos. Cada día de esta semana vamos a memorizar Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo pendiente. Recordemos que Dios había prometido dar reposo a su pueblo tras sacarlo de Egipto, sacarlo de la esclavitud de Egipto. Dios se había propuesto llevarlos a la Canaán terrenal, a quien Dios lo había calificado como una tierra donde fluía leche y miel. Pero lamentablemente el plan de Dios no se hizo realidad. El descanso ofrecido por Dios no fue alcanzado. Hoy en día, algunos ya disfrutan de ese descanso. Entendieron en qué consiste ese descanso. Como siempre ha sucedido, siempre hay un remanente a lo largo del tiempo que entiende cuál es el designio de Dios y camina en los caminos de Dios y descansan en Dios. Encontramos ejemplos. Enoc caminó con Dios. Encontramos a Moisés, aprendió a caminar con Dios. Abraham aprendió a caminar con Dios. Y tantos hombres que aprendieron a caminar con Dios, aunque tuvieron ciertos altibajos. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice nuestra lección? Vamos a entender nuestra lección con estas 5 preguntas. ¿Qué reposo se le ofreció al pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios no ingresó al reposo que Dios le ofreció? Ahora en nuestros tiempos, ¿cuándo entrar en el reposo de Dios? ¿Cuál es el reposo de Dios que se nos ofrece? Y terminamos nuestro estudio con la pregunta: ¿cuándo disfrutaremos del reposo de Dios? Pues bien, iniciemos nuestro estudio. ¿Qué reposo se le ofreció a Israel? Recordemos nosotros la promesa de Dios a Abraham. Y esa promesa lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y en Deuteronomio 12:10 leemos algo similar. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Esta es la promesa que Dios le hizo al pueblo que estaba por ingresar a Canaán, a la segunda generación, porque recordemos que en la primera generación todos, a excepción de Dios, murieron en el desierto. ¿Qué les había prometido Dios? Darles reposo de todos sus enemigos y que ellos habitarían seguros. Esa promesa empezó con Abraham. A Abraham, Dios le aseguró que a su descendencia le daría esa tierra. Pero esta descendencia tenía que hacer algo para poder participar de ese reposo que Dios les estaba ofreciendo. Tenían que eliminar a todos
los habitantes de esa tierra. ¿Por qué? Porque según Génesis 15, 16, ya habrían llegado al límite de su maldad. Su tiempo de gracia para ellos se había terminado. Pero no solo eso, sino que también tenían que eliminar, extirpar de raíz todo signo de idolatría, todo indicio de idolatría. Entonces sí, ellos entrarían al reposo que Dios les había dado. ¿Qué reposo se les ofreció? La tierra de Canaán, entrar a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué no entraron en ese reposo que Dios les prometió? La respuesta está en Hebreos 3:19 y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y esa incredulidad está registrado en el libro de Números, capítulo 13 y versículos 14, donde se registra la historia de los 2 espías que fueron a recorrer, ¿cierto?, la tierra prometida, y luego de 40 días retornaron con muchos indicios de que en verdad la tierra era una tierra donde fluía leche y miel. Pero esta tierra, ¿no?, que fluía leche y miel, no fue suficiente para 10 espías. Ellos llegaron a la conclusión de que era imposible conquistar esa tierra porque estaba habitado por gigantes. Y solo Caleb y Josué dijeron: sí podemos. Pero el pueblo le creyó a los 10. Miren, esta primera generación, la gente que salió de Egipto, lamentablemente nunca aprendió a confiar en Dios, nunca aprendió a tener fe en Dios, nunca circuncidaron sus corazones. A pesar de que Dios se manifestó por medio de grandes señales, como las 10 plagas al sacarlos de Egipto, el cruce milagroso por el Mar Rojo, el milagro diario de la caída del pan del cielo, el maná, el agua que brotó de la roca, un material sólido, o la presencia diaria de Dios por medio de la nube y la columna de fuego. ¿Se imaginan todas esas manifestaciones? Y vale la pena aclarar aquí: los milagros lamentablemente no convierten los corazones, no circuncidan los corazones. Lo que circuncida el corazón es la entrega voluntaria. Entonces, esta gente, esta primera generación, no ingresó al reposo de Dios porque fueron incrédulos, por su incredulidad. La incredulidad de los 10 espías contagió a toda la congregación. Y la invitación para nosotros es que no sigamos su ejemplo. Recordemos que nosotros también estamos a puertas de la Canaán celestial. Entonces Dios les ofreció un reposo, la tierra de Canaán, y ellos no ingresaron a ese reposo a causa de su incredulidad. La tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Qué detuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra? Fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. Estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial. Si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para esa tierra santa. ¿Cuándo entrar en el reposo de Dios? Ahora Hebreos trae el mensaje a nosotros. Ahora dejemos de lado a Israel en el pasado. Ellos tuvieron la promesa, ellos por la incredulidad no ingresaron al reposo ofrecido por Dios. Ahora
el mensaje es para nosotros: cuándo entrar en el reposo de Dios. Hebreos 4:7 dice en la segunda parte: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez determina hoy, hoy, si oyereis hoy su voz. Entonces, nosotros repetiremos la historia del pueblo de Israel que no ingresó al reposo prometido. El reposo prometido de Israel lamentablemente no se hizo realidad. Pero ahora, ¿cómo se va a hacer realidad en nuestra vida? ¿De qué manera se va a hacer realidad en nuestra vida? Ese reposo se hace realidad por medio de la comunión íntima con Dios. Por medio de la comunidad íntima con Dios. El reposo que Dios ha ofrecido está disponible para ti y para mí, para todos los seres humanos. Está disponible hoy mismo para cada uno de nosotros. Algunos ya entraron a ese reposo, porque como decíamos anteriormente, Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, un remanente que entiende los caminos de Dios, que acepta la voluntad de Dios, y ellos disfrutan del reposo de Dios. Pero no solo es para ellos, sino también para cada uno de nosotros. Y el llamado que se nos hace hoy nos invita Dios a reconocer que Él ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. ¿Cuándo entrar en el reposo de Dios? La invitación es hoy. Hoy es el momento. ¿Cuándo entrar en el reposo de Dios? Cuando decidamos nosotros entrar en comunión íntima con Dios. ¿Y cuál es ese reposo de Dios? ¿Cuál es el reposo de Dios? Hebreos 4:10 nos dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Interesante. La palabra dice: el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios. Reposar como Dios espera que lo hagamos, no como a nosotros nos parece. Y esto es un llamado de atención para cada uno de los que nos preciamos ser guardadores del sábado. ¿Estamos reposando en el reposo de Dios o en nuestro reposo? Hay dos momentos especiales en los que se indica que Dios reposó. Al final de la creación, cuando Dios les da el reposo perfecto a Adán y a Eva, y al final de la construcción del templo, cuando Dios había entregado a todos sus enemigos a su pueblo, prácticamente David terminó con todos los enemigos, y allí también Dios reposó. Pero esa es forma parte del pasado. Cada vez que Dios termina una gran obra, Él reposó. Ahora está pendiente el reposo del futuro, el reposo del hoy. Dios aún anhela darnos un reposo completo, perfecto, como el que ofreció a Adán y a Eva el primer sábado de la creación, y lo hará cuando su trono se instaure en la nueva Jerusalén. ¿Querrás entrar en su reposo? ¿Querrás? ¿Cuál es el reposo de Dios? ¿Cuál es ese reposo de Dios? Al final de su obra, al final de la obra que haga dentro de nosotros, Dios nos dará su reposo. Recuerde ese pasaje. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Él consume nuestra fe, perfeccione nuestra fe, porque Él es el ejemplo de lo que significa vivir por fe, nosotros habremos entrado en el reposo de Dios, porque habremos entendido los caminos
de Dios. ¿Cuándo disfrutaremos de ese reposo? ¿Cuándo? Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Ah? El que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y de qué obras reposamos cuando entramos en reposo divino? Aceptar a Dios como nuestro Creador y Redentor nos libera de nuestras propias obras, es decir, de nuestro intento por alcanzar la salvación con nuestro propio esfuerzo. Y cada vez que nos esforzamos por salvarnos, terminamos chasqueados, frustrados, porque las cosas no se dan como nosotros queremos. En nuestra lección se nos cuenta la historia de John Wesley, cómo es que él buscó y buscó de una y otra manera por sus esfuerzos en ese reposo, y no lo logró hasta que escuchó sobre cómo Lutero había entrado al reposo de Dios, y él también encontró ese camino. Al aceptar la salvación que Jesús nos ofrece, hallamos descanso para nuestras almas. Recuerda lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo vamos a aprender a reposar? Llevando su yugo, aprendiendo de Él. Aprendiendo de Él. Entonces, al aceptar a Jesús, hallamos descanso para nuestras almas, al aceptarlo como nuestro Salvador. De esa manera ingresamos en su reposo. Pero por otra parte, queda un reposo para el pueblo de Dios, como dice Hebreos 4:9. Un reposo futuro, pleno, libre de las obras del pecado. Procuremos pues entrar en aquel reposo, nos dice Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. Que tu mente se espacíe en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano, es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de Él, como serás transformado a su semejanza. Es amando, imitando, dependiendo enteramente de Él, cómo serás transformado a su semejanza, cómo empezarás a entrar en su reposo. Jesús, el dador del reposo. ¿Qué reposo se le ofreció a Israel? Canaán. Pero ellos no ingresaron por su incredulidad. Hoy a nosotros se nos invita a entrar en su reposo. Al final de su creación, Dios siempre da el reposo. Cuando Dios perfeccione nuestra fe, hará que nosotros disfrutemos de su reposo, hará que nosotros tengamos vida en abundancia. Y ese reposo es un anticipo de la Canaán celestial. ¿Cuándo disfrutaremos del reposo? Al aceptar la salvación que Jesús nos ofrece. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, empezaremos a disfrutar de ese reposo divino que llegará a su consumación total cuando Cristo establezca su reino en la Canaán celestial. Que Dios te bendiga. Amén.